Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Vamos a comenzar con nuestra siguiente, cuarta ya parece, clase de biología, donde vamos a hablar sobre el sistema inmunológico. ¿Ya? También se conoce como sistema inmune, sistema inmunitario, son todos ellos sinónimos. Bueno, ¿cuáles son los puntos de la clase de hoy? En primer lugar, vamos a ver por qué nos enfermamos, cómo, qué función tienen nuestras defensas a continuación, y dentro de las barreras de defensa que forman parte del sistema inmune, vamos a ver que se distinguen tres niveles. La primera barrera, la segunda y la tercera. Vamos a hablar un poquito de en qué consisten las vacunas y los sueros, cuáles son sus características y su función, y por último, qué son los antibióticos y cómo los debemos consumir. ¿Cómo nos enfermamos? En realidad hay muchos tipos de enfermedades, pero nos vamos a referir a las enfermedades infecciosas. ¿Ya? Estas se producen cuando los microorganismos patógenos, es decir, aquellos que tienen la capacidad de producirnos enfermedades, consiguen entrar a nuestro organismo y reproducirse. Ya ellos, distintos tipos de microorganismos, principalmente bacterias y virus, pero también en algunos casos hongos o parásitos, son los responsables de que nos resfriemos, tengamos gripe, distintas infecciones gastrointestinales, etc. ¿Ya? Los microorganismos están por todas partes. Entonces, lo primero que también tenemos que tener claro, pero solo en algunos casos consiguen entrar a nuestro organismo y reproducirse en la suficiente cantidad como para generarnos un problema. Si como veíamos, los microorganismos se encuentran en todos lados, están en el aire, son expulsados por todas las personas que se encuentran enfermas y estornudan o tosen, como veíamos recién, están en todas las superficies, en el agua, en el suelo. ¿Por qué normalmente estamos sanos y no solemos estar enfermos, aunque sí podemos resfriarnos, tener distintas enfermedades, en algunos casos irnos peor, pero lo general es que estemos sanos a pesar de estar rodeados de microorganismos? ¿Por qué? Porque tenemos un sistema de defensa, que es el que vamos a ver hoy, que funciona de manera coordinada en nuestro organismo para protegernos. Entonces, inmunidad, y es el nombre que recibe esta capacidad de nuestro organismo, significa defensa. Y el sistema inmune, o inmunitario, inmunológico, como decíamos, está formado por una serie de órganos, como por ejemplo el timo y el bazo, tejidos, como la médula ósea, los vasos linfáticos, células, como los linfocitos, los fagocitos, que vamos a ver después, moléculas, como los anticuerpos, la histamina, que nos protegen contra las agresiones de los patógenos, de los microbios, microorganismos patógenos que son capaces de generarnos enfermedades. Muchos saludos ahí a Peñalolén y al resto de lugares también donde nos estén viendo. Y comenzamos a ver ya entonces un poquito más específicamente cómo nos defiende nuestro sistema inmune. En primer lugar, vamos a hablar de la primera barrera de defensa, que está constituida por toda la piel, que supone una barrera externa, la separación del medio interno y el medio externo, y las mucosas, que ahora vamos a ver en qué consisten. Bueno, esta primera barrera de defensa tiene como objetivo impedir que los microorganismos pasen a nuestro organismo. Ya es principalmente una barrera física y también con componentes químicos, y actúa de manera inespecífica. Forma parte de la inmunidad innata porque está presente desde nuestro nacimiento, está determinada por factores genéticos y actúa de manera inespecífica. ¿Qué quiere decir eso? Que actúa igual frente a cualquier tipo de sustancia extraña o de microorganismo. ¿Cómo? Bueno, esto es un esquema muy sencillo, general, de nuestro organismo, donde vemos que, en primer lugar, tenemos la piel, en la cual la capa más externa recibe el nombre de epidermis. ¿Ya? Y nuestro epidermis entonces actúa como una barrera que impide que las bacterias, los virus penetren en el organismo. Además, tiene varios mecanismos que dificultan la supervivencia de estos microorganismos
patógenos. En primer lugar tenemos las glándulas sudoríparas que producen sudor y crean un ambiente más ácido que dificulta la permanencia de los microorganismos, como decíamos. También se producen grasas a través de las glándulas sebáceas que también hacen más inhóspito el ambiente para los microbios. Y hay un mecanismo también de descamación donde las células muertas se van eliminando y van apareciendo otras nuevas. Todo eso contribuye a que los microorganismos tengan serias dificultades para atravesar nuestra piel. Sin embargo, hay algunas zonas donde tenemos vías de entrada hacia el interior de nuestro organismo, como el sistema respiratorio, el sistema digestivo, los aparatos reproductores. En estas zonas es donde se encuentran las mucosas, que son regiones más sensibles a la entrada de microorganismos, pero en ellas también existen distintos mecanismos que dificultan su entrada. Por ejemplo, en el sistema respiratorio tenemos una serie de cilios que filtran o evitan la entrada de esas sustancias extrañas. En el caso del sistema digestivo, nuestro estómago produce una secreción ácida que dificulta la supervivencia de las bacterias que puedan llegar a nuestro organismo a través de los alimentos. Y también está la flora intestinal, o en general la flora microbiana, que incluye distintos tipos de microorganismos que conviven con nosotros, no nos producen ningún daño y además nos confieren beneficios porque ayudan, en el caso de la flora intestinal, a la digestión y además ayudan a protegernos contra otros microorganismos patógenos, ¿ya? Así que eso es muy importante también tener claro, que no todos los microorganismos, ni mucho menos, son perjudiciales, sino que hay muchos que son beneficiosos para nosotros también. Bueno, entonces tenemos estas barreras, son la piel y las mucosas internas junto a distintos mecanismos que evitan la entrada de microorganismos hacia nuestro interior. Para que funcionen de manera adecuada, es muy importante siempre acompañarlos de una buena higiene, ¿ya? A través de el lavado de las manos contribuimos de manera muy importante a prevenir el contagio de enfermedades. Eso es muy importante siempre, lavarnos las manos, como saben, antes de comer o manipular alimentos y después de ir al baño, principalmente. A pesar de estas barreras primarias, sin embargo, hay ocasiones en que algunos microorganismos penetran a nuestro organismo, ¿ya? Y ahí se ponen en marcha las barreras, los mecanismos de defensa que corresponden a la segunda barrera de defensa, y está constituida principalmente por la respuesta inflamatoria, ¿ya? Entonces, esta segunda barrera de defensa está compuesta por defensas de tipo ya interno, pero rápidas y que siguen siendo inespecíficas o innatas, porque igual que los componentes del sistema inmune que veíamos recién, actúan de manera igual frente a cualquier tipo de microorganismo, ¿ya? No son específicos como los que vamos a ver después. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando nos enterramos una astilla? Nos hacemos una pequeña herida y a través de ella penetran hacia el interior de nuestro organismo, atraviesan la epidermis, muchos microorganismos que pueden estar presentes en la bacteria, en el aire, etc. En la astilla, en el aire. Bueno, ¿qué ocurre ahí? En primer lugar, se secretan ciertas sustancias que tienen un efecto quimiotáctico, es decir, que atraen a componentes del sistema inmune para que se dirijan a la zona donde se ha producido el daño. Entre ellos está la histamina. El próximo día también veremos un poco más sobre esta sustancia que es responsable de ciertas características de la respuesta inmune, como son la inflamación, etc. Entonces, se produce un aumento del flujo sanguíneo hacia la zona donde se ha producido el daño y además los capilares se vuelven más permeables para permitir la salida de células de glóbulos blancos que van a actuar para eliminar las sustancias tóxicas que entraron a nuestra piel. Entonces, se produce la diapédesis, que es la salida de esas células desde los vasos sanguíneos, y hay algunas de estas células que tienen la capacidad de fagocitar las bacterias o microbios que entraron a la piel. Entonces,
aumenta el flujo sanguíneo, salen estas células y se comen a las sustancias extrañas. ¿Ya? De esta manera, generalmente de manera bastante rápida, se suele evitar la infección que puede ser producida por la entrada de microorganismos. Un mecanismo que también corresponde a esta segunda barrera de defensa es la fiebre. Asociado a este tipo de daños, a la entrada de microorganismos a nuestro medio interno, se modifica la temperatura de referencia en el hipotálamo, que es la estructura que regula nuestra temperatura, permitiendo un aumento de esta, de manera que la respuesta inmune ocurra de manera más rápida, más eficaz. Por lo tanto, la fiebre es un mecanismo de defensa también de nuestro sistema inmune y cuando no es demasiado elevada nos ayuda a curarnos antes, a vencer antes a estos invasores. Sin embargo, sabemos que también cuando aumenta demasiado la temperatura se pueden producir daños en el organismo y por lo tanto tenemos que combatirla. Por último, tenemos una tercera barrera de defensa, que es la que corresponde a la respuesta inmune propiamente tal, y que forma parte de la inmunidad que conocemos como específica o adaptativa. Las respuestas que habíamos visto hasta ahora, la barrera primaria y la barrera secundaria, eran de tipo inespecífico o innato, porque como veíamos están presentes desde el nacimiento, determinadas por factores genéticos y actúan igual frente a cualquier tipo de microorganismo o de sustancia extraña. Sin embargo, la respuesta inmune, que es llevada a cabo, como vamos a ver, por unas células que son los linfocitos, tanto de tipo B como T, es una respuesta específica que actúa frente a un determinado tipo de microorganismo o de sustancia extraña que se conoce como antígeno. Es la sustancia frente a la cual se crean o se reconocen distintos tipos de células que van a contribuir a eliminar ese antígeno. Entonces, dentro de la respuesta inmune se diferencia entre dos tipos de inmunidad, la humoral y la celular. La inmunidad humoral es la llevada a cabo por los linfocitos de tipo B, que cuando reconocen a un antígeno, que puede ser un componente de un virus, una bacteria, hongo, protozoo u otra molécula extraña, proliferan, es decir, se multiplican y maduran, dando lugar a las células plasmáticas que tienen como función producir anticuerpos o inmunoglobulinas específicas contra el antígeno que fue reconocido. Y esos anticuerpos ayudan a la posterior eliminación del antígeno. ¿Ya? Entonces, existe un linfocito B específico para cada tipo de sustancia extraña y cuando se reconoce esta sustancia o antígeno, se multiplica, da lugar a las células plasmáticas y estas generan los anticuerpos que permiten su eliminación. Por otro lado, tenemos la inmunidad celular, que es llevada a cabo por los linfocitos de tipo T. Estos linfocitos no producen anticuerpos que son liberados al sistema circulatorio como la inmunidad humoral, sino que actúan directamente eliminando las sustancias extrañas. Igual que en el caso anterior, sí, reconocen de forma específica cada antígeno que invade nuestro organismo y maduran y proliferan para eliminar un cierto tipo de antígeno y son capaces de destruirlo. ¿Ya? Entonces, ambos tipos de respuesta son específicas, pero la diferencia es que tenemos la respuesta humoral, que es a través de la producción de anticuerpos creados por los linfocitos B, y la respuesta celular, donde los linfocitos T directamente destruyen microorganismos o células infectadas. Bueno, este tipo de respuestas, la inmunidad adaptativa, tiene una característica, una propiedad fundamental, que es la memoria inmunológica, en la cual se basan, por ejemplo, las vacunas que vamos a ver después. Y esto consiste en que cuando nos enfrentamos por segunda vez a un antígeno que ya fue reconocido anteriormente, la respuesta ocurre de manera mucho más rápida y eficaz. De manera que no nos solemos
no nos enfermamos 2 veces por la misma bacteria o virus. Como, por ejemplo, si ya tuvimos una vez la peste cristal, no la vamos a volver a tener de nuevo porque la segunda vez el virus es eliminado de manera muy rápida. Vemos aquí un poquito más en qué consiste esto. Tenemos un gráfico que representa la respuesta inmune a través de la producción de anticuerpos y lo que ocurre cuando inyectamos en un organismo por primera vez un determinado antígeno. Se genera una respuesta primaria a este antígeno que transcurre a lo largo de este tiempo que vemos aquí. Aproximadamente a los 15-20 días se logra la mayor producción de anticuerpos y se consigue eliminar el antígeno a los 40 días. Sin embargo, si volvemos a inyectar el mismo antígeno posteriormente, la respuesta que se genera es mucho mayor y mucho más rápida. Es decir, se producen mucha mayor cantidad de anticuerpos más rápidamente y por lo tanto se elimina de forma muy rápida a ese antígeno, a ese microorganismo patógeno. ¿Por qué? Porque la célula que reconoce un determinado antígeno, cuando se produce la unión con este, se transforma en células que generan anticuerpos, pero también da lugar a la formación de unas células de memoria que van a quedar presentes en nuestro organismo y que ya se van a encontrar circulando por él, y si se vuelve a producir la entrada del mismo microorganismo por segunda vez, van a actuar de manera mucho más rápida. ¿Ya? Esa, como les decía, es una propiedad fundamental del sistema inmune, que hace que a medida que se va desarrollando nuestro sistema inmunitario, sean menos los antígenos que pueden producirnos una enfermedad, porque están presentes en nuestro organismo células de memoria que van a hacer que nuestra respuesta sea mucho más rápida. Vamos a ver un poquito más sobre los distintos tipos de inmunidad. En primer lugar, la inmunidad se clasifica como innata o inespecífica, que es la que veíamos que corresponden las barreras primaria y secundaria, e adaptativa o específica, que es la que veíamos recién, que se lleva a cabo a través de la formación de linfocitos y anticuerpos, en el caso de los linfocitos B. Dentro de la inmunidad adaptativa, esta se puede producir de forma natural o artificial. Y vamos a ver los procesos naturales, en primer lugar, donde la inmunidad o la formación de anticuerpos, la inmunidad puede ser pasiva o activa. Cuando la inmunidad es de tipo adaptativa, natural y pasiva. En el caso de la transmisión de anticuerpos desde la madre a su hijo durante el embarazo o a través de la lactancia materna. ¿Por qué? Que en ese caso se están traspasando anticuerpos al bebé que van a formar parte de su sistema inmune, pero él no los formó. Por eso es una inmunidad natural, pero de tipo pasivo, porque los anticuerpos no han sido creados por el bebé, sino por su madre que se los ha transmitido. ¿Cuándo se produce una inmunidad natural, pero de tipo activo? Cuando generamos nuestros propios anticuerpos, cuando nos vemos expuestos a una determinada infección, cuando tenemos sufrimos alguna enfermedad de tipo infecciosa, estamos generando anticuerpos que van a quedar en nuestro sistema inmune para defendernos en próximas oportunidades. Dos procesos también pueden ocurrir de forma artificial. ¿Cómo se realiza una inmunidad artificial de tipo pasivo, una transferencia de anticuerpos? Bueno, esto se lleva a cabo por medio de los sueros, que después vamos a ver un poquito más sobre ellos, donde a un organismo se le pueden transferir anticuerpos generados por otro organismo para que puedan protegerlos frente a una infección. También se puede realizar una inmunización artificial de tipo activa, provocar la generación de anticuerpos por parte del organismo por medio de las vacunas. ¿Ya? En este caso, después también lo vamos a ver con un poco más de detalle, pero se induce al organismo a generar sus propios anticuerpos frente a un determinado antígeno, de forma que si esta persona se ve expuesta nuevamente se ve expuesta de forma natural frente a esa sustancia extraña, la respuesta sea tan rápida que no llegue a sufrir la enfermedad.
Ya después vamos a ver ejemplos y un poquito más cómo ocurre el proceso para que lo entiendan. Ya, entonces, las vacunas, que son uno de los principales descubrimientos de la medicina para luchar frente a las enfermedades infecciosas, corresponden a un tipo de inmunización activa, porque el organismo va a generar sus propios anticuerpos, pero artificial, porque esto no va a ocurrir por una infección que se produce de manera natural, sino que lo vamos a provocar. Entonces, ¿en qué consiste una vacuna? Cuando nosotros nos colocan una vacuna, lo que se hace es introducir un cierto antígeno, es decir, una sustancia extraña a nuestro organismo, que puede ser un microorganismo, un virus, una bacteria, muerto o atenuado, o una parte de esta, se introduce en nuestro organismo, atenuado para que no sea capaz de producirnos la enfermedad, pero sí se introduce ciertos componentes para que nuestro propio organismo genere anticuerpos y células de memoria específicos para ese antígeno. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de la vacuna del sarampión, se introduce un antígeno correspondiente a esta enfermedad y nuestro organismo va a generar anticuerpos frente a él, de manera que si posteriormente nos vemos expuestos frente al mismo virus, el sistema inmune va a generar una respuesta que va a ser mucho más rápida y eficaz, como veíamos antes, de manera que no nos enfermemos. Y ahí vemos unas imágenes de algunas enfermedades que se han conseguido erradicar prácticamente a nivel mundial gracias a la existencia de vacunas contra ellas. Lo que vemos en la primera imagen son secuelas de la polio o poliomielitis y en la segunda de la viruela. ¿Ya? Ambas enfermedades que provocaron muchos daños a lo largo de la historia y que gracias a las vacunas ya no están presentes en las sociedades. Pero sin embargo tenemos que seguir en la mayoría de los casos utilizando las vacunas para que no aparezcan nuevos brotes. Bueno, aquí un poquito como recordatorio, el calendario de vacunación actual del Ministerio de Salud de Chile para reforzar solamente la idea de que es fundamental cumplir con las vacunas obligatorias que se establecen, ¿ya? Porque no solo nos defienden a nosotros mismos o a nuestros hijos de las enfermedades, sino que ayudan también a eliminar las enfermedades para que personas más sensibles no vayan a verse afectadas tampoco por ellas. ¿Ya? Tenemos una serie de vacunas que se colocan de forma estandarizada a diferentes edades, bebés principalmente, pero también algunas específicas para las embarazadas, para personas de la tercera edad, unas que se colocan ya en edad escolar, y tenemos que ser muy rigurosos con la implementación de estas vacunas en las distintas edades. ¿Qué ocurre con los sueros? Veíamos que los sueros también son una forma de inmunización artificial, pero en este caso pasiva, porque no van a no van a estimular a que nuestro organismo genere anticuerpos, sino que directamente no se incorporan anticuerpos. ¿En qué casos se utilizan los sueros? Suelen utilizar en casos de emergencia frente a una infección, como por ejemplo frente a la mordida de un animal que pueda tener rabia, se utilizan sueros antirrábicos, ahí existen sueros antitetánicos también, ya siempre en situaciones de emergencia. Lo que se hace en este caso es extraer sangre con anticuerpos de un organismo, puede ser un ser humano o un animal, otro animal. Esos anticuerpos se purifican y se inyectan en el organismo que se ve enfrentado a la infección para que éste la pueda combatir, ¿ya? El organismo no está generando sus propios anticuerpos, sino que los anticuerpos directamente se le incorporan a su organismo para que sea capaz de combatir la infección que está sufriendo en ese momento. No son una medida de prevención, sino una forma de tratamiento frente a algunos tipos de infecciones. Bueno, y por último, vamos a hablar un poquito sobre los antibióticos. Los antibióticos no son componentes del sistema inmune, como los otros elementos que estábamos viendo, pero sí tienen una relación muy estrecha con las enfermedades infecciosas y por eso nos vamos a referir un poco a ellos. ¿Qué son los antibióticos?
son sustancias químicas producidas por un microorganismo, principalmente hongos, ya que matan o impiden el crecimiento de otro microorganismo, fundamentalmente bacterias. Entonces, junto con las vacunas, también han contribuido enormemente a la eliminación o el tratamiento de enfermedades de tipo infeccioso. Son fundamentales en la medicina actual, pero sin embargo es muy importante también que tengamos en cuenta que los debemos utilizar siempre de manera responsable, ¿ya? Porque si no, después van a dejar de ser útiles y ahora vamos a explicar un poquito por qué. Siempre debemos consumir antibióticos solamente cuando nos los recomiende, nos los recete un médico y los debemos tomar siguiendo las recomendaciones de uso del médico o del farmacéutico, ¿ya? Tenemos que completar el tratamiento y ser rigurosos con los horarios que se nos indican. Nunca tomar antibióticos por propia cuenta, tener muy claro que solamente nos los van a recetar cuando realmente sean necesarios y útiles. Los antibióticos se utilizan frente a infecciones bacterianas, por lo tanto, en el caso de los resfríos comunes o las enfermedades como la gripe, la influenza, no sirven de nada los antibióticos, por eso no nos los van a recetar y no los debemos tomar por cuenta propia. ¿Qué ocurre si cuando se abusa del uso de los antibióticos? Bueno, hay un fenómeno que es la resistencia bacteriana, que consiste en que ciertas bacterias tienen la capacidad de ser resistentes frente a un determinado antibiótico. Si nosotros consumimos el antibiótico, lo que ocurre es que las únicas bacterias que quedan presentes son aquellas resistentes y por lo tanto, consumiendo antibióticos contribuimos a aumentar esa resistencia, lo cual constituye un problema a nivel de la medicina que lleva a que se deban desarrollar continuamente nuevos antibióticos porque los anteriores dejan de ser eficaces. Bueno, además, los antibióticos también no solamente destruyen las bacterias patógenas, sino que también destruyen bacterias de nuestra flora microbiana. Por lo tanto, cuando consumimos antibióticos, también se producen algunos efectos secundarios, sobre todo en el aparato digestivo, y por eso hay que utilizarlos solo cuando es muy necesario, en el caso de enfermedades de infecciones bacterianas que no se pueden eliminar de forma natural. Bueno, estamos ya terminando esta clase entonces y ahora vamos a bajar ya un poquito el ritmo y vamos a ver algunas preguntas relacionadas con lo que hemos visto para ver si vamos entendiendo. Primera pregunta. Las sustancias que nuestro organismo identifica como extrañas y frente a las cuales genera una respuesta inmunitaria se denominan: alternativa A, anticuerpos, B, antígenos, C, fagocitos o D, neutrófilos. ¿Cuáles son las sustancias que nuestro organismo identifica como extrañas? En realidad son sustancias que no forman parte de nuestro organismo, ya pueden ser virus, bacterias, distintos tipos de sustancias extrañas y frente a los cuales nuestro organismo reacciona. Por ahí ya dicen alternativa B, antígenos. ¿Están de acuerdo? Los antígenos son las sustancias frente a las cuales el organismo genera una respuesta inmune. Dicen también alternativa A, anticuerpo. Bueno, hemos hablado de los anticuerpos, pero los anticuerpos, recuerden que son moléculas generadas por nuestro organismo para luchar contra los antígenos precisamente. ¿Ya? La alternativa correcta en este caso sería la B. ¿Por qué? Las sustancias extrañas que se incorporan en nuestro organismo, que pueden entrar, son los antígenos y frente a ellas se producen anticuerpos para tratar de eliminarnos, ¿ya? Y los anticuerpos son nuestros o se pueden introducir a través de sueros, pueden transmitirse también a través de la lactancia, etc. Y los antígenos son las sustancias que se deben eliminar. Después tenemos algunas células del sistema inmune, que son los fagocitos, que son los que se pueden comer los microorganismos o sustancias extrañas,
y los neutrófilos, que también son otras células de nuestro sistema inmune, otro tipo de leucocitos. Entonces, alternativa B, recuerden, por ejemplo, en el caso de las vacunas, se introduce un antígeno y nuestro cuerpo genera anticuerpos. Seguimos con otra pregunta. Los linfocitos B son un tipo de glóbulos blancos. Recuerden que los glóbulos blancos también se llaman leucocitos. ¿Cuál es la principal función de los linfocitos B? Recuerden que los linfocitos B eran los que llevaban a cabo la respuesta humoral. ¿Cuál es su función? Alternativa A, liberar toxinas. B, producir anticuerpos. C, ingerir los tejidos dañados. O D, aumentar la temperatura corporal. ¿Cuál es la principal función de los linfocitos B, responsables de la inmunidad humoral? Bien, Patricia por ahí responde producir anticuerpos, Manu también. ¿Están de acuerdo? Efectivamente, los linfocitos B son los responsables de la producción de anticuerpos. Recuerden que teníamos dentro de la respuesta inmune y de la inmunidad específica los linfocitos B, que producen anticuerpos, y los linfocitos T, que eliminan directamente células infectadas o microorganismos. Los linfocitos B producen anticuerpos o inmunoglobulinas. Muy bien. Y una pregunta más ahora sobre los anticuerpos. ¿Cómo actúan? ¿Cuál de las siguientes opciones explica correctamente lo que son los anticuerpos? Ya hemos hablado recién de ellos, y la acción que ellos realizan. A. Son glóbulos blancos que se comen al microorganismo causante de una enfermedad. B. Son remedios que permiten eliminar a los microorganismos que causan enfermedades. C. Son las vacunas que circulan en el cuerpo impidiendo la acción de microorganismos. O D. Son defensas que actúan específicamente contra un microorganismo que causa enfermedad. ¿Cuál de esas es la definición correcta de los anticuerpos? ¿En qué consisten los anticuerpos? Son glóbulos blancos, son un tipo de remedio, son las vacunas, son defensas específicas. ¿Qué son los anticuerpos? Recién habíamos visto quién los producía. ¿Cómo actuarían entonces? En Puente Alto dicen que la alternativa correcta sería la D. Manu también está de acuerdo con la misma alternativa. Entonces, según eso, los anticuerpos serían defensas que actúan específicamente contra un microorganismo que causa enfermedad. Efectivamente, así es. Recuerden que los anticuerpos acabábamos de ver que son producidos por los linfocitos B, que son un tipo de glóbulos blancos, pero no son los glóbulos blancos y tampoco tienen relación con esto de comerse al microorganismo. Hay otros tipos de glóbulos blancos que tienen esa función. No son remedios, sino que son moléculas producidas por los propios organismos, y tampoco son las vacunas. Recuerden que las vacunas inducen la producción de anticuerpos, pero no son anticuerpos. En el caso de las vacunas, lo que se introduce es un antígeno, y este antígeno estimula a nuestro organismo a producir anticuerpos frente a un determinado microorganismo. ¿Ya? Entonces, muy bien esta última pregunta, y bueno, las anteriores también. Llegamos entonces al final de esta clase. Hemos hablado en las últimas clases sobre los sistemas nervioso, endocrinos, la semana pasada sobre hormonas y ahora inmunológico. Y la próxima semana vamos a tener una clase donde vamos a ver distintos tipos de alteraciones de estos tres últimos sistemas. Vamos a ver, por ejemplo, qué es el estrés y qué alteraciones produce en nuestro organismo. Vamos a ver también algunas enfermedades de tipo endocrino, como la diabetes, una enfermedad que afecta a gran parte de nuestra población, y también algunas alteraciones del sistema inmune, como por ejemplo la alergia que vemos ahí, también las enfermedades autoinmunes. ¿Ya? Así que nos vemos entonces la próxima semana. Espero que hayan disfrutado de esta clase y que tengan muy buen fin de semana.